Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo importante donde podemos escuchar la voz de Dios. Pero hoy, un día especial. En nuestro país y en todo el mundo, o por lo menos en gran parte de él, estamos celebrando el Día del Padre. Una ocasión para honrar a aquellos hombres que Dios ha bendecido con esa potestad de ser llamados papá. Precisamente, observando las maneras donde, como llamaban a Dios en el Antiguo Testamento, vemos que Él adquiere muchos nombres. Dios poderoso, El Shaddai, Elohim, Yahvé. Y todos estos nombres hacen referencia al poderío de Dios, a la magnificencia de nuestro Señor, en fin, a esos atributos que Él tiene como Dios. Pero al pasar al Nuevo Testamento, observamos al propio Jesús dirigiéndose a Dios de otra manera. Le llamaba Padre. Y precisamente esta palabra comienza a definir la manera como ellos se relacionaban. Había una interrelación muy fuerte entre ambos. Y esto quiere mostrarnos a nosotros cuál es la manera como tenemos que relacionarnos con Dios. De hecho, cuando sus discípulos le pidieron a Jesús, Padre, Señor, Maestro, enséñanos a orar, lo primero que le dicen es, cuando oréis, digan así, Padre nuestro. ¡Wow! Esta instrucción en esta oración tan hermosa que nos ha servido por miles de años como modelo de dirección para la oración, nos va diciendo cómo quiere Dios ser reconocido por nosotros. Ahora en la gracia, no en el Antiguo Testamento, ahora en la gracia, ya Él no tiene una relación como antes era de un Dios que los guiaba en la guerra, un Dios poderoso que los hacía fructíferos, que les daba el alimento. Ahora, Padre, tiene que ver con una relación, tiene que ver con intimidad. Y pues a muchos de nosotros, puede ser que se nos haga fácil ver esta relación, ya que la mayoría pues fuimos engendrados por un hombre que se supone que debió proveernos, amarnos y darnos todas las cosas que necesitábamos. La verdad, no siempre ha sido así. Conozco muchas personas, de verdad conozco mucha gente que no tuvieron un padre amoroso, que más bien lo que tuvieron fue o un padre ausente, o un padre abusivo, un padre que no proveía, y en algunos casos hasta un padre violador. Lastimosamente, estas personas han quedado marcadas, han quedado sensiblemente dañadas. Y cuando tú le hablas de un padre, les cuesta entender esta figura. Precisamente, Dios nos acerca a Él y nos dice que Él pues quiere estar cerca de nosotros en esta relación de intimidad. Conozco también personas que han entregado su vida a Dios, la han entregado y precisamente cuando pues saben que son sellados, saben que ya son salvos, pero algo en ellos les impide ese crecimiento, algo en ellos les impide esa relación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, posiblemente el modelo que tuvieron de quién era un padre no fue el mejor. Y eso los mantiene al margen, los mantiene distantes de Dios. Y por eso es que no se relacionan de la manera correcta con nuestro Señor. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo una porción que está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Y dice así la hermosa y poderosa palabra de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Esta afirmación que hace el apóstol Pablo es importante y quisiera que oráramos primero. Amado Dios, gracias por esta porción de tu palabra. Padre, que este sea un mensaje en una ocasión tan especial que no solamente toque a los padres, sino que también ministre a los hijos, Señor. Que sea una enseñanza que nos corte, que penetre el alma, Señor, y nos recuerde cómo debemos relacionarnos contigo. Gracias, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe para entregar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pues sí, le decía que esta afirmación de Abba Padre que nos hace el apóstol Pablo viene a reafirmar el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros hoy en medio de la dispensación de la gracia, ahora que su Hijo pues nos ha acercado a Él. La palabra nos dice que Él estaba distanciado, airado con el pecador, pero ahora Cristo nos reconcilia y Él mismo nos dice, Padre nuestro, llámenlo así, Padre nuestro. Esta palabra, Abba Padre,
viene del original, en su original hebreo, significa papá. O dicho de una manera más digamos, sensible, como los niños pequeños llaman a su padre, papito. Así que cuando nos referimos a Padre, es Papito Dios. Y esto es lo que queremos hablar hoy. Esta es la palabra que Dios nos ha dado, Abba Padre. Abba Padre, que viene a definir pues cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Abba Padre, que en una palabra o una frase tan sencilla encierra las características que nosotros debemos seguir como hijos de Dios y que todo padre debe procurar desarrollar con sus hijos. Podemos verlo primeramente. Nos dice este texto, nos dice esta expresión, que somos legalmente hijos de Dios. Legalmente hijos de Dios. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, en los versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la naturaleza. La mayoría de la gente, al menos los que por lo menos reconocen que hay una deidad, algunos dicen, bueno, es que todos somos hijos de Dios. Pero si observamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esto no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, las cuales Él gobierna, la cual Él ejerce su soberanía, y de hecho dice la palabra que lo juzgará en la fecha final. Pero los que han entregado su vida al Señor, los que han reconocido a Jesús como su Salvador, son esos los que ahora Dios los ve como sus hijos. Son estos los que podemos decirle, Abba Padre, porque ya han pasado de una condición de lejanía, producto del pecado, a acercarse a Dios, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. En la carta del apóstol Pablo a Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Tú y yo podemos clamar Abba Padre. Tú y yo somos legalmente constituidos como hijos de Dios. No somos recogidos advenedizos, no somos, por decirlo así, gente que no tiene derechos. Cuando venimos a Cristo, enseguida Dios nos da el derecho de ser hijos. Y la adopción, que es una figura legal, significa que enseguida tenemos los mismos derechos cual si fuéramos hijos naturales. No crea que un hijo adoptado tiene derechos diferentes a un hijo natural. Si una pareja, permíteme ilustrarlo, si una pareja que digamos no tiene hijo o posiblemente ya tiene uno, adopta a otro, ese nuevo hijo recibe todas las atenciones, recibe todos los cuidados y definitivamente tiene el derecho de heredar a su padre que lo adoptó. Y eso es lo que nos está diciendo esta expresión. Abba Padre, yo y tú somos legalmente hijos de Dios. El acto de aceptar a Cristo nos separó de las criaturas y nos convirtió en hijos de Dios. Es un acto posicional. Dios se ocupa de que tengamos los derechos de hijo. ¡Qué hermoso! Y cuando tú lo analizas, tú dices, ¿quién soy yo, Señor, para que me visites y tengas misericordia de mí? Y no solamente tengas misericordia de este pecador, sino que me permitas llamarte Padre. ¡Wow! Tremendo beneficio, tremendo honor poder decirle Padre, hablarle de esta manera tan cercana. Y esto lo logramos por la fe, pero no en fe en cualquier cosa. Esto lo logró la fe en Cristo Jesús. Yo me imagino como lo he dicho en otras ocasiones, que el Señor nos mira y pienso que nos mira rojos, porque estamos bañados con la sangre del Cordero, de su Hijo amado, ese que Él nos entregó. Ese es el que nos hace y nos une. La palabra nos enseña que el acto salvífico de Jesucristo rompió el velo que separaba a las criaturas o los pecadores, los hombres comunes, de Dios. Y ahora podemos accesar a su trono. Eso es lo importante. Somos hijos. Tú eres hijo. Tú no eres un advenedizo. No eres alguien que no tiene derecho. Tienes los derechos. La palabra te lo dice. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice claramente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis amado. Por supuesto,
Al ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, esto nos lleva a un nivel de comunicación, un nivel de dependencia de Dios que exige de cada uno de nosotros una conducta diferente, una conducta que honre a Dios, porque todo padre se siente honrado, se siente orgulloso cuando ve la actitud de sus hijos. ¿No se ha sentido usted bien cuando ve a su hijo posiblemente en un acto escolar y que declama y lo hace bien? Usted dice, ese es mi hijo. O como diría mi hermana Marta, ese es mi hijo, esa es mi hija, porque así nos sentimos. Todo padre siente eso cuando ve a su hijo haciendo algo bien. Y por supuesto que como hijos, llamados por Él, lavados por la sangre de su Hijo, ahora que somos parte de su familia, Él espera que nos portemos, que nos comportemos conforme a lo que su palabra dice que sus hijos deben hacer. Así que ya vemos que Abba Padre nos hace partícipes, coherederos junto a Jesucristo por derecho propio, pero implica una actitud, una manera de conducirnos conforme a ese, por decirlo así, a ese rango, o no tiene que ver con niveles, pero tiene que ver con una condición posicional. No eres criatura, eres hijo de Dios. También Abba Padre, ¿qué encierra esta palabra? Cuando Dios me dice que Jesús dice, llama a nuestro Padre, Padre. Valga la redundancia, lo que quiero decir es que no es el Dios lejano, aquel que solamente invocábamos cuando íbamos a la guerra o aquel que invocábamos cuando había una peste. No, ahora tú te puedes acercar y decir, papito, Abba Padre, y este es el derecho que tienes porque Dios te ha adoptado. Pero no solamente nos quedamos en la figura de la adopción. Lo que esta expresión, Abba Padre, nos dice como padres a nosotros el día de hoy y a los hijos que estamos viendo la relación de Jesús con su Padre Celestial, es que Dios nos ama eternamente. Nos ama eternamente. Puede ser que a algún punto tú sentiste que tenías que hacer algo por ganarte el aprecio de tu Padre natural. De hecho, yo recuerdo personas que me decían, es que yo tengo que sacar 100, porque si no mi padre se decepciona de mí. Y la verdad, qué bueno es que uno pueda hacer cosas que enorgullezcan a nuestros padres. Yo también lo hice, o también procuré hacerlo, no siempre lo logré. Pero con Dios funciona diferente. No hay nada que tú tengas que hacer para ganar el amor de Dios. La propia palabra nos lo dice. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿en qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto de siendo aún pecadores? Esto quiere decir que estábamos en contra de su voluntad, haciendo las cosas que no le gustaban, la verdad, yendo en contra de lo que Él amaba. Pero aún así, dice su palabra, vieron mis ojos, o sea, mi embrión vieron sus ojos. Él nos vio desde antes de la creación del mundo, de la creación. Ya Él sabe, ya Él nos conoció. Es inexorable. Él ya sabía que tenía que restaurar nuestra relación. Y por amor a ti, por amor a mí, envió a su Hijo amado Jesús. Y ese mismo Jesús no se bajó de la cruz. Él entregó su vida por amor. Ha sido el acto más grande de amor que hemos visto. Él bajó y bajó y bajó y firmó el más grande regalo que fue la salvación. Qué hermoso. Esa es la condición que tenemos. Él nos ama. Tú eres un hijo, no solamente por derecho legal, porque te adoptó, sino que Él te ama. Te ha amado tanto que dio y se desprendió de lo que más quería. Nuestra actitud humana posiblemente nos hace pensar en nuestros propios beneficios antes de pensar en el beneficio del otro. Pero Dios no escatimó. Dios te amó tanto que se despojó de lo mejor. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros? Bueno, yo creo que en el caso de los padres, posiblemente. Si tú sabes que tu hijo tiene un problema, si tú sabes que tu hijo necesita un riñón, un pulmón, una transfusión, tú no lo piensas 2 veces, tú lo haces. Ahora te digo algo. Si nosotros, siendo hombres malos, dice la Biblia, estamos dispuestos a hacer estas cosas, piensa en el amor del Padre. Él te ama, no solamente te adoptó, sino que con esa adopción vino el amor eterno, el amor que no acaba, el amor que no perece, el amor que una cosa es que no tiene fin, pero yo no estoy diciendo que no tiene fin, estoy diciendo que es eterno, porque desde que Dios es Dios, ya estábamos en su corazón, ya había pensado en ti, ya había pensado en mí, y Él se esfuerza en amarnos y que nosotros podamos ser el recipiente de su amor.
Dios decidió amarte siempre, para siempre, y no hay nada que te separe del amor de Él. El pecado lo que hace es distanciarnos, y ciertamente lo ofende. Los distanció de Adán, los distanció de Eva, y se privaron de las bendiciones que tenían como hijos de Dios, porque el pecado ponía una barrera entre Dios y sus hijos. Pero ahora Cristo nos amó tanto que dio su vida y restauró esa relación. Y como nos ama Él, nos ama el Padre. Y tenemos que estar siempre claros en esto. Nos ama, Él te ama, Él me ama a mí. Y esto debe servir de modelo. Padres que escuchan para amar a nuestros hijos. Hijos también tienen que servir de modelo para amar a nuestros padres. Ya que no hay nada que tú puedas hacer para evitar que Él te ame, tienes que entender que es gracia. Él te amó primero. No es que nosotros venimos a la iglesia y adoramos a Dios para que nos ame. No, no hay nada que tú puedas hacer. Primero fue Él. Primero fue el lunes que martes. Él te amó primero. Y lo único que podemos hacer es corresponder a ese amor, amándolo, haciéndolo, declarándole, adorándole, diciendo: Señor, te amamos, porque sé que tú también me amas. Y no hay manera de que yo iguale el amor que tú sientes por mí. Pero permíteme amarte. Y eso es lo que nos dice: Abba, Padre, papito, déjame amarte. Yo te amo como sé que tú me amas, porque sé que en ti encuentro la paz. Eso es lo que esta expresión Abba, Padre nos dice. Hoy, reflexionando en esto, hoy le puedes decir: Señor, yo te amo. Abba, Padre, papito lindo, yo te amo. Salmo 103, en el versículo 17, dice así: Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Y no se queda ahí. El Salmo 106, versículo 1 dice: Aleluya, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo? Para siempre. No se agota. Nosotros somos los que a veces nos desenamoramos. Nosotros somos los que a veces le damos la espalda a Dios, pero Él nunca lo hace, porque para siempre, como dice el cántico, es su misericordia. Esto significa que su gran amor es inagotable. Él te ama profundamente, desde la eternidad hasta la eternidad. ¡Qué expresión más grande! Me vuela la cabeza cuando pienso que Dios no está limitado al tiempo como lo estamos tú y yo. Él no vive en el pasado, presente, futuro. Él vive en un eterno presente donde Él ya nos conoce, donde Él sabía desde antes de la fundación del mundo, quién ibas a ser tú, quién iba a ser yo. Y Él nos amó y dijo: yo tengo que hacer algo para darle eternidad. Ese eternidad perdimos a través de Adán y Eva, pero Él nos las devolvió. Él nos ama. Él nos ama, y es lo que queremos que sepamos. Él nos ama, y el pasado pecaminoso quedó atrás. Cuando Dios te perdona, Él no está pensando en los pecados que ya hiciste. Dice la palabra que Él los tira al fondo de la mar, donde no tiene más recuerdo de ello. Somos nosotros y el enemigo que se pone la máscara y el tanque de buzo y va al fondo de la mar y los busca, y nos llenamos de complejo al pensar: yo creo que Dios no me ama, yo creo que Dios nunca me va a poder perdonar. Eso que yo fui antes, lo que tú fuiste antes ya no importa. Eres una nueva criatura y esas cosas ya pasaron. Todo fue hecho nuevo, te dice el Señor, y yo te lo repito. Lo que hiciste antes ya no vale. Dios lo olvidó. Y si pecáramos, abogado tenemos delante del Padre para que nos perdone nuevamente. Este amor es un amor que lleva al perdón. El amor del Padre se manifiesta en que nos perdonó. Y seríamos también nosotros capaces de perdonar. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos que van a cometer errores como también nos cometimos nosotros. Y así como Dios perdona a todo hijo humillado que viene delante de Él, hoy Dios nos recuerda en esa expresión, Abba Padre, que también tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que aprender a perdonar a nuestros propios hijos. Esta es la naturaleza de la relación del Padre con el Hijo. Esta es la naturaleza del respeto del Hijo al Padre. Hay una hermosa simbiosis, hay una hermosa combinación, y por supuesto todo esto encerrado en una linda expresión, Abba Padre. Tenemos que ver que Dios nos ama, pero no solamente nos ama. Dice la palabra en esta expresión que también Dios nos guarda y nos sustenta.
En la carta a los Romanos, capítulo 8, pero ahora en el versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, no hay nada. Estamos hablando del Creador, estamos hablando del que sostiene el universo en sus manos, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnipotente. ¿Tú crees que Él no tiene la capacidad de darnos todas aquellas cosas que necesitamos? Y escucha bien, estoy diciendo necesitamos, no los caprichos. Dios, te aseguro que te va a dar todo lo que tú necesitas. En la oración del Padre Nuestro, primero lo identificamos: Padre Nuestro que estás en los cielos. Le dábamos honra: santificado sea tu nombre. Pero también nos dice: dame el pan de cada día. El pan que tú necesitas puede ser tu situación económica. El pan que tú necesitas es el deseo de ser amado por otra persona. El pan que tú necesitas pueden ser tantas cosas que hay en tu corazón que son necesidades reales y que Dios lo sabe. Y Dios sabe y te lo dará en su momento y en su tiempo, cuando sea de bendición. Porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Es el Padre que sabe dar algo que te va a hacer bien. Posiblemente tú has pedido algo a Dios y no lo has recibido. Y te estás molestando. ¿Qué le pasa a Dios? Yo veo que fulano oró por tal cosa y se lo dieron. A mengano también oró, pero yo he orado al Padre. Dicen que es mi Padre, pero no me hace caso. Pues si no te lo ha dado, es porque todavía no es conveniente. Yo recuerdo cuando era un muchacho de apenas unos 14 años, a mí se me metió, 14, 15 años, se me metió que quería tener una moto. Lamentablemente mi padre murió cuando yo era un niño de 10 años. Y mi madre trató, y escuche bien, trató de ocupar el lugar de padre. Es lo que conocemos con la expresión padre es madre, pero eso no existe, porque una madre fue diseñada para atender unas cosas y el hombre diseñado para dar amor de otra manera. Pero como quiera, mi madre trató de jugar el rol de padre. Y yo recuerdo haberle dicho: mamá, quiero una moto. Y mi mamá me miró fijamente a los ojos y me dijo: sobre mi cadáver te doy una moto. Por supuesto que me molesté con ella, estuve semanas que no la trataba porque yo quería una moto. Inclusive estaba dispuesto a comprármela con mis propios ahorros. Pero yo no entendía, y lo entiendo ahora que soy padre, que yo me exponía a un gran peligro. Y mi madre, sabiéndolo, dijo: no y no. No me hables más del asunto de la moto porque no la vas a tener. Aquí entre nosotros, como a los 18 sí lo tuve. Pero en su momento no tenía la madurez para tener la moto y me lo prohibió. La conseguí tiempo después, pero en ese momento, 14 años, donde no me sé ni cuidar yo mismo, voy a cuidar a las demás personas. Y esto refleja que cuando alguien ama, alguien te puede proveer lo que necesitas, no lo que son tus caprichos. ¿Me hago entender? Tú puedes estar pidiendo cosas que realmente no necesitas. Y hay gente que dice: es que yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve porque yo pasé necesidades. Esas necesidades no te hicieron mal. Esas necesidades te hicieron el hombre, la mujer que eres hoy. Por eso es que cuando yo digo Abba Padre, yo entiendo que hay un Padre que no solamente me cuida, sino que también me da todo lo que necesito. Y repito, necesito, no todos mis caprichos. No seamos niños caprichosos, porque aún como adultos podemos estar sujetos a tantos caprichos pidiendo cosas que a Dios no le agradan y Dios sencillamente te ignora porque sabe que no es una necesidad. Pero el corazón de un padre que vela por sus hijos siempre está consciente de qué le hace falta. Sería muy bueno que muchos hombres que se han desconectado de sus hijos naturales hicieran lo que el padre, ver cuáles son sus necesidades y aunque no estén con esa madre, sepan proveer para esos muchachos. Porque el hecho que tú no estés con la madre, si fuera tu caso, no te exime de tu responsabilidad. Así como Dios no se arrepiente, así como Dios no deja de sustentarnos y de cuidarnos, ningún padre debería hacer eso. Por eso es que Él nos está modelando. Él nos está modelando cómo ser padre y nosotros como hijos aprender a ser obedientes. Aquí está la relación. Por eso podemos decirle Abba Padre, podemos decirle Papito. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11, dice: pues si vosotros, siendo malos, lo que decía hace un minuto, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Él está dispuesto.
Él es el dueño del oro y la plata, como te dije. Él tiene y quiere darte las cosas que necesitas, pero sí te convienen. Si no te convienen, no te las va a dar. Créeme, puedes orar 10 años, no te la da porque no te conviene. En cambio, si tú sabes pedir conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios, te aseguro que eso que tú has estado deseando, Él te lo va a dar. Porque es un Padre amoroso, es un Padre que quiere amarnos. En el libro de Salmos, hermoso, Salmo 84:11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ojo, aquí hay una condicionante: a los que andan en integridad. Y por supuesto que como padre, el Señor quiere que sus hijos anden en integridad. ¿Y qué es andar en integridad? Conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos dice. Esto es lo correcto. Él te guarda, Él te sustenta, pero tú también tienes obligaciones. Sí, recibimos de Él sus atenciones, pero tenemos que darle obediencia, tenemos que darle respeto, tenemos que ceñirnos a un modo de vida íntegro que el Padre pues nos ha planteado. Aquí no acá. Cuando tú dices Abba Padre, esto implica también que Dios nos conoce y nos disciplina. Esta es la parte que a muchos no les agrada. Proverbio 3, del 11 al 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo a quien se deleita, en quien se deleita. Si tu padre realmente te ama, te va a amonestar. Una cosa es maltrato, y no estamos hablando de maltrato, estamos hablando de corregir, porque dice que cuando ya ese árbol está crecido, esa rama ya nadie la endereza. Eso en los momentos de crianza, cuando podemos corregir el rumbo de nuestros hijos. Y aunque estén grandes, una palabra, un consejo sabio, siempre los volverá a la cordura. Pero hay gente que no le gusta. Hay gente que por una reprensión del padre dejaron de hablarle. O hay hijos que sencillamente no respetan ni valoran las enseñanzas que puedan recibir de su padre. Es que yo llegué más lejos de lo que mi padre llegó. Mi padre fue un carpintero, mi padre nada más fue un albañil. Yo ahora soy un licenciado. Qué lástima es que tú pienses que tu padre no puede reprenderte. Tu padre tiene todo el derecho y toda la sabiduría, porque tiene el amor y la responsabilidad sobre ti para enderezar tus caminos. Por eso que el que es padre sabe que necesita que poder ser enderezado. Y no digas esto de, es que yo amo a mi hijo, pobrecito, yo no quiero que sufra. Porque cuando haces eso, dice en un léxico popular, cuando lo ñañequeas, cuando le apapachantas y le das todo lo que te pide, le estás malcriando. Eso no es lo que Dios nos dice. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Quieres amar a tu hijo? Corrígelo. ¿Ves que está haciendo algo incorrecto? Corrígelo. ¿Alguna vez has tenido algo que Dios no te ha dado? No importa. Asimismo, tú también corrige a tus hijos, dándole lo necesario, no malcriándolo. Y si hay que darle, miren, yo no sé, entre chancleta, correa y un pequeño cordoncito que mi mamá me conductaron. Y no me traumé, ni en esos tiempos nos llamaban a la protección de los niños, ni nada. Hoy día puede estar de frente de ustedes como un hombre de Dios por la educación que, como les dije hace un minuto, mi madre trató de darme ocupando el rol de mi papá. Que aunque no era su rol, intentó hacerlo. Por eso también quiero aprovechar este momento para saludar y darle el más cordial abrazo a esas madres que por las circunstancias de un mal padre tuvieron que asumir su rol, asumir el trabajo que le correspondía a ellos. No te tocaba, pero lo hiciste. Y desde el fondo de nuestro corazón, nuestra mayor bendición. Sabemos lo que dice el Salmo 139. En el versículo 1 al 3 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos tus caminos Él los conoce.
Tú crees que tú puedes engañar a Dios. Engañarás al pastor, engañarás a tu familia, pero a Dios no lo engaña. Por eso es que como Él conoce las intenciones de nuestros corazones, Él sabe cuándo reprendernos, sabe cuándo ponernos un hasta aquí, porque lo merecemos. Así que no vengamos con excusas delante de Él. Él nos ama. Él nos adoptó y Él nos guarda, pero también nos dice que nos reprende. En el momento necesario nos da lo que tiene que darnos. Acéptalo y acéptalo con benevolencia, porque es el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Es Dios procurando que recibamos su amor a través de la reprensión también. Por eso que tenemos que ser amables. Amables, sí, entendidos de que Dios está procurando lo mejor para nosotros. Si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, tienes que entender que con lazos de amor, aunque estés pasando por una prueba, eso es parte de su trato contigo. Si te trata, si te reprende, es porque te ama. Entiéndelo, te ama. Y eso es lo que todos nosotros debemos poder desarrollar como hijos de Dios. Amados, el que creó y sostiene todas las cosas con sus manos es el único que puede castigarnos, porque nos adoptó, porque nos amó y te dice que le puedes llamar papito. Hoy día muchas personas no se acercan a Dios porque no tienen una buena referencia. Yo no sé si tú pasaste un mal tiempo en tu niñez, si tú no tuviste el modelo de un padre amoroso. Pero hoy Dios, a través de esta expresión, a través de Abba Padre, te dice, las cosas no tienen que ser de la manera que fueron. Hoy Dios te dice, en su amor eterno, yo te amo. Yo pagué un precio por ti y te quiero cuidar y quiero que me ames. Eso es lo que quiere Dios. Ya no quiere ser solamente el Dios de la guerra, el Dios de la cosecha. Quiere ser tu papito. Quiere estar contigo. Por eso es que yo quiero pedirte que aceptes a Cristo en tu corazón. Muchas personas están pensando lo que dije al principio. Yo soy hijo de Dios, pero si tú no has dado el paso de aceptar a Cristo como tu Salvador, eres tan solo una criatura de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres poderle llamar papito? ¿Quieres poderle decir te quiero mucho? Haz esta pequeña oración conmigo. Amado Dios, hoy he entendido que tú eres el Padre eterno y yo quiero ser tu hijo. Por eso reconozco a Jesús como mi Salvador. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, muriendo por mí para pagar por mis pecados. Gracias, séllame con tu sangre, Señor, y que a partir de ahora, como tú lo dijiste, he sido adoptado y soy parte de tu familia. Gracias porque entiendo que a partir de este momento eres mi Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida, esta oportunidad que va a permitir que estemos juntos y que nos amemos eternamente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted puede decirle Abba Padre. Si usted hizo esta oración, usted puede sentarse en su regazo, irrumpir en el trono de la gracia. Ya no hay un velo que nos separe. Ahora usted puede llegar confiadamente al trono de la gracia y decirle, papito, quiero estar contigo. Qué hermoso. Usted ahora es hijo de Dios. Pero nosotros, los que ya lo conocíamos, sabemos que todo esto es producto del sacrificio que Él hizo por nosotros enviándonos a Jesús. Jesús vino a este mundo y vino con un propósito muy definido: entregar su vida por el perdón de nuestros pecados. Hoy, en honor a ese acto, queremos celebrar la Santa Cena del Señor. Jesús estaba reunido con sus seguidores en un aposento y Él, pensando en lo que tenía que enfrentar, estaba preparando a ese grupo de seguidores por lo que vendría pronto. Ya estaba a escasas horas de pasar por esa pasión y estaban teniendo esa cena pascual. Y en ese momento dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que yo doy por vosotros y que será partido. Haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, los que podemos participar, los que somos sus hijos, participemos del cuerpo de Cristo.
Gracias, Jesús. Tú fuiste molido por mí. Tú sufriste lo que nosotros debíamos haber sufrido. Tú nos amas y nos has llevado al Padre. Ya no dices Padre mío, ahora dices Padre nuestro. Es nuestro Padre por este sacrificio que tú hiciste y que nosotros aceptamos. Gracias, Jesús. Gracias por tu pasión, gracias por tu amor, gracias porque no te bajaste de la cruz. Gracias. Dice la palabra también que asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Este es un momento para recordar al Padre y al Hijo. Bebamos la sangre de Cristo. Preciosa sangre. Gracias, Señor, porque esta es la sangre que nos lavó. Esta es la sangre preciosa que quitó toda mancha pecaminosa de nosotros. Esta es la sangre que nos dio acceso al Padre. Por esta sangre es que viviremos eternamente contigo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos de una manera especial. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene pronto. Maranata, hermano. Cristo viene por su iglesia, viene por sus hijos, por los que le llamamos Papito, Abba Padre. Que Dios te bendiga.